Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. OK Computer. Insumos informáticos, venta y reparación de equipos, PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. OK Computer. Servicio técnico oficial de VGH, Epson, PCBox, Eurocase, Exxon, Kanshi y XView. OK Computer. Diseño web e instalación de redes informáticas. 4257-4644. OK Computer. Nuestro negocio, tu negocio. Mitre 1540 Quilmes. Fernández Brusone Bienes Raíces. Fernández Brusone. Asesoramiento arquitectónico y tasaciones. 4224-7445. Fernández Brusone. www.fernandez-brusone.com.ar. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Florencia Parteño. La presentaba Gaby recién, la doctora Florencia Parteño. Vamos a doctorarla nosotros. Como que no te costó mucho, ¿no? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Buenas noches ya, ¿no? Sí, ya es muy de noche. La verdad, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, contenta de poder pensar y conversar con ustedes en un día, digamos, con motivo del 8 de marzo. Bien, voy a repetir una frase del jueves pasado, a riesgo de que se convierta en un lugar común. Te estuvimos investigando. Apa. Leímos tus twitters. Hemos leído tus redes. Muy estusiano. Sí. Momento estusiano. El momento estusiano, claro. Según, si no nos fallan los datos, el 7 de marzo se cumple un aniversario de la defensa de tu tesis doctoral. Así es, el Bien. segundo año. Perfecto. Bueno, que estuvo dirigida por la doctora Dora Barrancos. El jueves pasado hablábamos que de los 9 integrantes de lo que sería la mesa directiva del CONICET, Dora Barrancos es la única de, digamos, las ciencias blandas. No me gusta decirle ciencias blandas. Las sociales. Es socióloga. La tesis se llama La producción de género, experiencias de mujeres trabajadoras en la gestión de fábricas recuperadas. ¿Nos podrías dar un pantallazo de qué aborda tu trabajo? Debe ser muy difícil bajarlo en pocos minutos, pero te pedimos el esfuerzo. Bueno, sí, la verdad que pensar el tema del trabajo de tesis, que en breve va a ser un libro, implica recuperar un poco las historias y la memoria. Ustedes en el programa insisten sobre como un punto de partida basado en recuperar la memoria. Y el trabajo de tesis tuvo que ver con recuperar la memoria de luchadoras, mujeres, que salieron a enfrentar y a ocupar fábricas en el contexto de lo que vivimos luego de 3 décadas de desindustrialización en el país, procesos de quiebra y de cierre de fuentes de trabajo. Más que nada el trabajo mío se enfocó en la industria, que básicamente marcó la identidad de barrios enteros, donde estamos transmitiendo este programa, y lo que es el conurbano sur fue marcado por el tejido industrial y por la construcción al calor de fábricas y talleres que marcaron la identidad de la clase trabajadora y de la organización sindical. Y de alguna manera el trabajo mío tuvo que ver con recuperar la participación y el rol que tuvieron las mujeres obreras y no obreras. Cuando digo no obreras me refiero a esposas, parejas, novias de compañeros trabajadores que tuvieron que elegir entre quedarse a dormir en la fábrica para bancar la toma o volver a su casa a ver a sus hijos.
Y a partir de lo que sucede, digamos, esto lo podemos enmarcar en lo que fue el contexto de la crisis del 2001 y de marcar un poco la década del 90 como un proceso donde emergen, digamos, una serie de luchas donde las mujeres empiezan a estar a la cabeza, digamos, ¿no? O sea, docentes, piqueteras, obreras y mujeres sosteniendo la olla popular, el piquete, el corte de ruta. Y de alguna manera en todo este proceso se dio un proceso de feminización de luchas, lo que se les llamó, digamos, la feminización de las luchas, o sea, mujeres sosteniendo estos procesos en la fábrica, en la calle, digamos, y en diferentes espacios donde se trataba de defender lo poco que quedaba de las fuentes laborales. Y al mismo tiempo un proceso de sostenibilidad de las luchas. Cuando empezamos a ver estos procesos de tomas, digamos, a mí me tocó recuperar a través de entrevistas y de trabajo dentro de las fábricas, industrias textiles, industrias metalúrgicas, digamos, que marcaron, digamos, lo que fue el sello de la industria nacional, industrias alimenticias de, digamos, paredes y estructuras que habían quedado vacías completamente y que dentro de eso se empezó a pensar, bueno, cómo recuperar lo poco que había. Y ahí, digamos, siempre recuerdo el escenario de lo que fue Textiles Pigüé, digamos, que es una empresa que está ubicada al sudoeste, en el partido de Saavedra, donde tuvieron, digamos, desde procesos de acampe, de toma, de poder recuperar la empresa, y donde las esposas de los trabajadores, las mujeres que estaban al cargo de sus hijos, iban y llevaban los hijos al acampe, sostenían las luchas, salían a hacer una colecta para poder sostener una olla una olla popular que pueda dar de comer a todos los que estaban en ese proceso. Entonces, de alguna manera, la producción de géneros implica eso, que también cuando se producen luchas y se llevan adelante luchas, muchas veces cuando se recupera la memoria de esas luchas, las mujeres no aparecen, digamos. Y que nos pasaba también cuando vemos la reconstrucción de las organizaciones piqueteras, digo, las organizaciones piqueteras que crecieron al calor, y nunca mejor marcar el ejemplo del conurbano sur, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, el 75% de los movimientos piqueteros estaban integrados por mujeres. Sin embargo, cuando veíamos las voces, quienes tomaban la voz frente a los medios o las cámaras, bueno, generalmente eran dirigentes, compañeros varones. Y esas compañeras mujeres eran las que, de alguna manera, sostenían los comedores comunitarios, los espacios de la copa de leche, demás, que dio vida a esos barrios. Las tareas que en el imaginario son las tareas de la mujer, ¿no? Bueno, el comedor y el cuidado. Exactamente. Bueno, ahí se abre algo interesante que tiene que ver con pensar los vínculos entre economía y trabajo, digamos. Creo que la compañera que hablaba, Janina, sobre la muestra de arte, lo mencionaba. Tiene que ver con pensar que cuando hablamos del trabajo en la sociedad en la que vivimos, se piensa el trabajo asalariado, el trabajo fuera del hogar, el trabajo que se realiza en una jornada laboral que implica cobrar un salario. Después discutimos qué clase de salario y si es justo o no, pero el trabajo como tal es reconocido en la sociedad, el trabajo productivo. Lo que históricamente se ha invisibilizado es que el trabajo que se realiza al interior de los hogares, al interior de las casas, lo que se llama el trabajo doméstico y el cuidado de los otros, vos lo mencionabas recién, cuidar de un adulto mayor, hacerse cargo de la crianza de los niños, de los hijos, hermanos, primos, incluso llevar adelante la logística del hogar es un trabajo no remunerado, pero muy pocas veces es reconocido como un trabajo, decimos casi nunca. Creo que es la última encuesta sobre la juventud, que es de 2014, aparecen datos sobre todo en lo que hace a la deserción escolar o el abandono, y una de las principales causas para las jóvenes es precisamente el cuidado de hermanos o familiares pequeños. O de hijos, exacto. O de hijos, ¿no? La verdad que es un dato bien puntual el que vos marcás, porque esa primera encuesta nacional de jóvenes arroja este dato así tajante: 4 de cada 10 mujeres dejan de trabajar por tener un empleo o estudiar, por tener que cuidar a un niño menor en el hogar, sea su hijo o sea un hermano, mientras que 1 de cada 10 varones jóvenes deja de trabajar o estudiar por la misma situación. O sea,
la diferencia en términos cuantitativos Muy desigual. es muy desigual, y en términos cualitativos pensemos en materia de proyecto, hacer un proyecto de vida que incluya el estudio, que incluya el tiempo libre. Las mujeres, cuando se aplican las encuestas del uso del tiempo, que es un instrumento bien interesante para medir esta desigual distribución del trabajo remunerado, el no remunerado, la doble jornada, la triple jornada laboral, las mujeres tenemos poco tiempo para nosotras. Tiempo libre, dedicarnos, qué sé yo, a contemplar algo, salir al parque, tomarnos un mate, lo que implica combinar las distintas jornadas laborales, ni hablar si le sumamos a mujeres que tienen una práctica política militante, mujeres en los sindicatos que tienen que ir a la asamblea, que tienen una movilización, una marcha, ahí se suma a la doble jornada, la triple jornada laboral que implica combinar todos estos espacios. ¿Y cómo se puede valorizar eso? Porque me imagino que el hecho, y después también el estrés que puede generar la autogestión y la idea de llevar un proyecto donde vos tenés que hacerte cargo no solo de tu propio trabajo, de la obligación de ir y laburar, sino también de llevar a cabo un proyecto. ¿Cómo se puede valorizar el trabajo que excede la fábrica? Porque me imagino que incluso en la administración o en las relaciones sociales o políticas con otros gremios, con otras fábricas, ¿cómo se valoriza eso? Bueno, eso es un aspecto bien interesante para pensar lo que implica el desafío de llevar adelante procesos autogestivos, volviendo a la reflexión sobre fábricas recuperadas y experiencias cooperativas. Hay una dimensión de tiempo que implica la gestión, que implica sostener la producción, que es muchas veces una cantidad de tiempo destinada a actividades fuera de la fábrica, fuera de las paredes de la fábrica. Por ejemplo, asistir a una reunión de federación de cooperativas, gestionar con posibles clientes o posibles formas de comercialización los productos autogestionados. Y al mismo tiempo que eso sea valorizado por todo el colectivo de trabajadores de la misma cooperativa, ¿no? Salir a cubrir una reunión, participar de espacios de articulación mayor con otras experiencias autogestivas, implica, sí, es cierto, una tarea extra, y al mismo tiempo que muchas veces no es medida por la clásica jornada laboral. Entro a las 8, me voy a las 4 de la tarde. Exacto. Ahí es interesante ver el rol que suelen cumplir quienes asumen la gestión de la fábrica en términos del Consejo de Administración, presidentas y presidentes de cooperativas. Es interesante esto porque instala una tensión entre, quiénes producen y quiénes realizan las gestiones o las acciones más administrativas y de sostenimiento de la cooperativa. Creo que es uno de los principales desafíos de la autogestión, y yo creo que Argentina fue en estos últimos años un escenario muy rico de la multiplicación de experiencias de la economía social, de cooperativas, incluso de procesos de formación. Un aspecto clave tiene que ser pensado cuando parte del plantel de una cooperativa tiene que salir para formarse, calificarse o recalificarse o poder incorporar nuevas herramientas. Y eso es también un tiempo valorizado que muchas veces debe ser planteado en espacios de asamblea y de intercambio. Y sobre todo también es interesante ver el tema de la formación y el acceso que tiene la mujer a la formación, pero sobre todo algo que llama la atención, y por ahí es un cambio de paradigma, el acceso, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Sí. Primero, ¿Qué trabajo vale dentro de la fábrica? Porque, por ejemplo, el sector de la limpieza no está valorizado y, sin embargo, alguien tiene que limpiar la fábrica. ¿Y cuál es el trabajo que verdaderamente vale la pena dentro de la fábrica? Y por el otro lado, también uno piensa, ¿no? Está lejos del patrón, el patrón ya no está, la fábrica se recuperó. Y uno puede llegar a pensar que en ese contexto surge cierta horizontalidad, pero ¿qué lugar, esto quería decir, qué lugar ocupa la mujer, en qué trabajo se desempeña dentro de la fábrica? Y esto de que uno puede pensar que puede haber solidaridad dentro de un lugar donde está gestionado por la mayoría de la gente. Pero ¿acaso no existen prejuicios, incluso lejos de lo institucional o de lo que antes lo manejaba el patrón? Bueno, ahí hay un desafío interesante que abre la posibilidad de pensar que ya no hay un patrón que ordene o marque o regule los procesos de trabajo. Ahora bien, hay algo que no podemos desconocer y de lo cual ninguna cooperativa ni proceso organizativo está
alejado, que es que nuestra sociedad está organizada por una división sexual del trabajo. Y eso impera en las profesiones, dentro de las mismas empresas. Digo, las empresas privadas han construido formas de feminización y masculinización de ciertas tareas y procesos. Dentro de una automotriz, ciertas áreas son ocupadas por las mujeres, y incluso en las áreas de recursos humanos, que esto es algo que insistimos acá ya hablando desde la carrera de Relaciones del Trabajo, cuando pensamos las áreas de recursos humanos y se dice, bueno, no, se valora a las mujeres por esta habilidad que tienen en las manos y la delicadeza. Este estereotipo que se abrocha a un cuerpo de mujer, de alguna manera está esperando que esa trabajadora sea de tal manera. Es feminizar una rama, un sector. Digo, que el sector de la salud haya sido un sector altamente feminizado tiene que ver con una construcción histórica de cómo y de repente aparece un enfermero que cumple su rol, su tarea, con total compromiso y profesionalismo, y sin embargo, en el ámbito de la docencia, pensar cómo ciertos sectores, y esto también tiene que ver con la educación y cómo nos han educado desde muy pequeñas y pequeños. Digo, que la ingeniería hoy por hoy siga siendo un espacio al cual llegan pocas mujeres, que las matrículas de inscripción a carreras de ingeniería implica que hay mucho trabajo por hacer, que las áreas que son consideradas duras, que justamente catalogadas de esta manera, sean una posibilidad de desarrollo de las mujeres. Y digo, ya acá daría otro contrapunto pensando en lo que sucede en los sistemas universitarios, en el sistema científico-tecnológico. Digo, la nombrabas a Dora Barrancos, y esto es importante mencionar, la matrícula femenina ha crecido muchísimo en la educación superior y en el acceso al sistema científico y tecnológico. Ahora, cuando miramos la pirámide de acceso a los puestos de dirección y los cargos más altos en el materia, que toma la decisión. Exacto, en materia jerárquica, seguimos encontrando a puestos abrochados a cuerpos masculinos. Y lo digo de esta manera justamente para no marcar la identidad de género de una manera y decir, las pirámides, la punta de la pirámide sigue estando altamente masculinizada, y esto también nos pasa en el sistema científico y tecnológico. Antes nombrabas o estuviste trabajando mucho con el tema del MTD, ¿no? Gente amiga, gente que yo quiero mucho, el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados. En esos trabajos, porque viste que los MTD pregonan mucho el tema de la horizontalidad. En esa horizontalidad que se pregona desde el MTD, ¿qué rol cumplían las mujeres? O si desde una organización que claramente habla de los derechos y le da más lugar a la mujer, se cumple ese tema de la horizontalidad con la mujer. Y también he leído por ahí que muchos conflictos en la casa tenían las mujeres, ¿no? Cuando empezaron a participar políticamente con respecto a los maridos, ¿no? Por celos, envidias y estas cosas. Sí, me parece que la experiencia de las organizaciones piqueteras que se nuclearon en torno a procesos de organización territorial muy fuerte, digamos, y que arranca en los 80 con la toma de tierras. Digo, estamos en una región donde eso implicó una lucha por la tierra muy fuerte. Eso después se nuclea en torno a organizaciones de desocupados y de desocupadas. Y ahí me parece que las piqueteras tienen algo para enseñarnos y para recuperar en la historia, que es salir a participar en el movimiento, dejar la casa para ir a la asamblea. Claro. La asamblea se hace en los horarios. Ustedes saben que la política se va tejiendo en los horarios que no son los horarios de los nenes que tenemos que acostar y preparar la comida, sino que la asamblea se extiende largas horas, por ahí cae la noche y todavía estamos deliberando. Ese proceso de construcción de horizontalidad y de poner en práctica la toma de decisiones en asambleas que tienen que ver con definir el rumbo de la organización, implica que a veces no van al compás del tiempo de la casa y del tiempo del hogar. Y ahí me parece que las mujeres piqueteras, a mí me tocó seguir de cerca la experiencia de Lanús, de La Plata, de Berisso y de Gleu. Y me parece que ellas empezaron a problematizar juntas en ese mismo espacio comunitario que compartían, sosteniendo la copa de leche, el ropero comunitario, el comedor,
empezaron a encontrarse y decir, es necesario que las mujeres nos encontremos a hablar nosotras de nuestros problemas. Violencia de género, Claro. aborto, derechos sexuales y reproductivos, discusiones en torno a esta cuestión, mi marido no me deja ir a la asamblea, Claro. o voy a la asamblea, o participo en el movimiento más allá de lo que él diga. Bueno, esto implicó conformar espacios de mujeres propios dentro de las organizaciones, y eso fue una experiencia bien interesante, porque la lucha de lo colectivo, el encontrarse todas juntas, las llevó a problematizar cosas, hablar de relatos, poner en palabras cuestiones que antes no lo hacían. O en una asamblea mixta, digo, el Movimiento Desocupados es una organización mixta, no había espacio para eso. Y ahí me parece que hay una experiencia bien interesante para recuperar, que es el espacio de mujeres de lo que fue el Frente Popular Darío Santillán, que empezaron a organizarse, digo, desde discutir cuestiones de derechos sexuales y reproductivos hasta organizar la participación en una marcha, o que en el comunicado o en el petitorio figure reclamos concretos por los derechos de las mujeres, o llevar al 8 de marzo, invitar a los compañeros, es decir, si a todas las marchas que nosotras vamos por trabajo digno, por vivienda, estamos todas, ¿por qué en la del 8 de marzo los compañeros también no vienen? Claro. Digo, y movilizar en la agenda del movimiento, instalar en la agenda del movimiento estos reclamos, es justamente incorporar la lucha de las mujeres y que sea tomado por todos. Digo, lo que vos mencionaste recién, una asamblea implica que todas y todos tienen hijos, o un plenario nacional, asisten dirigentes de todo el país, referentes barriales. Ahora, ¿quién cuida a los hijos de esos padres y madres que son militantes y que nos pasan otros espacios de militancia? Digo, esto es importante, por eso digo que hay una enseñanza interesante para recuperar, para llevar a sindicatos, organizaciones, otras organizaciones políticas, porque es meter en escena y meter en la agenda estas cuestiones. A propósito de esto que estás comentando, Florencia, te retrotraigo a septiembre de 2015 en una entrevista en el diario digital Contexto. Vos decías algo así como que hay dos movimientos que se han realizado en los últimos años que son claves: la obligatoriedad escolar hasta el nivel secundario, lo cual permite pensar un avance en términos de mayor educación para los jóvenes, y la ley que establece obligatoriedad de sala de 4, que parece un guiño muy fuerte para pensar organización del cuidado y pensar que madres y padres jóvenes puedan reorientar ese tiempo y destinarlo, entre otras cosas, capacitación, formación o inserción laboral. Y yo lo cruzaba con una nota que en el suplemento Las 12 de página 12 se publicó el viernes, de la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, donde ella hablaba de la necesidad de generar un proyecto de ley donde la licencia por paternidad se extienda, porque si no, indirectamente también se está volviendo a recargar la responsabilidad del cuidado sobre la mujer. Uh-huh. Bueno, ahí hay un doble movimiento para pensar, ¿no? Por un lado, la ampliación de derechos y instalar que la necesidad de extender las licencias tanto para madres como para padres en familias heterosexuales y homoparentales, que pasa cuando hay dos madres y una tiene que salir a trabajar en su empleo en el mundo público y productivo, y la otra queda cuidando su niño o su niña, o lo mismo en el caso de una pareja de dos varones. Me parece que instalar el tema de la extensión de las licencias es vital. Creo que hasta el año pasado se había avanzado con varios proyectos que tenían que ver con extender las licencias. Obviamente todo este contexto y este escenario actual prende todas las balizas de alertas para ver no solamente en lo que se puede avanzar en materia de estos derechos, sino en los retrocesos fuertes que ya están pasando en el campo de las relaciones de género y de los derechos vinculados a las mujeres. Pero yo creo que ahí hay un doble movimiento, porque una cuestión es instalar los derechos en materia de licencias, porque eso implica hablar de corresponsabilidad de los cuidados. Y fíjense que yo no digo conciliación, porque conciliar es la idea de estar todo el tiempo haciendo malabares para combinar. Bueno, salís del trabajo, lo vas a buscar vos al jardín y entonces vengo. Digo, en este momento muchas oyentes o familias y compañeras me están escuchando diciendo, sí, es verdad, porque yo lo saco del jardín y va mi mamá. Digo, hay una red de cuidado que acompaña a cada familia, que implica combinar horarios, logística, y esto... instalar la corresponsabilidad implica pensar que en una familia tanto mamá como papá o mamá y mamá son
corresponsables de ese cuidado y de esa crianza. El segundo movimiento es el cultural, porque vos podés instalar las licencias, podés avanzar en materia de derechos, pero si no hay un trabajo que tiene que ver con desde las prácticas escolares, Exacto. los juegos que tienen nuestros niños, lo primero que regalamos para el Día del Niño para una niña o para un varón, que tiene que ver con instalar nuevas formas de pensar las familias y que el cuidado es parte de una responsabilidad social. Digo, por eso ahí los uruguayos y las uruguayas tienen mucho que enseñarnos en materia de organización social del cuidado. Es un país que ha avanzado en instalar el Sistema Nacional de Cuidados, que ha permitido pensar qué ofertas de cuidado hay, guarderías, adultos mayores, crianza, y también quiénes asumen esos roles y quiénes se van capacitando para también que el trabajo de cuidado sea valorizado, digamos, ¿no? Y sea remunerado como tal, porque es un trabajo, imagínense, pensemos solamente en la crianza de un niño, dejarle un niño de 2 años al cuidado de una persona. Entonces, me parece que ese doble movimiento podría acompañar muchísimo a pensar estas prácticas del cuidado y de que todas y todos somos responsables, y que además si el cuidado deja de cuidar, y bueno, el capitalismo está en serios problemas. Digo, esto ya es una reflexión más en el plano macro y vinculándolo con la economía, porque es el trabajo de cuidado y el trabajo no remunerado el que sostiene cotidianamente, semanalmente y anualmente la reproducción de la fuerza de trabajo. Digo, es decir, el trabajo productivo, que el mundo productivo exista, porque hay un mundo reproductivo que todos los días funciona cotidianamente. Entonces ahí estaría un poco el kit de la cuestión. Te vamos a dejar descansar, ¿les parece, muchachos? Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a seguir hablando con Florencia Parteño. Te damos a elegir, tenemos 2 opciones programadas: Las manos de Filippi o podemos pasar... ¿Qué podemos pasar? Que me equivoqué y escondí los papeles por ahí. Bueno, a mí me gustó mucho Liliana Felipe. Sí, Liliana Felipe. Me parece que refleja un poco estas luchas, y con esa poesía hermosa y esa voz creo que nos puede llevar a pensar este 8 de marzo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Liliana Felipe. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial,
ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Comienzo de espacio publicitario. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Fernández Brusone Bienes Raíces. Desde 1979, excelencia y profesionalismo en transacciones inmobiliarias. Fernando Brusone, supervisión profesional y equipos especializados en cada tipo de operación. Alsina 226 Quilmes. www.fernandez-brusone.com.ar. OK Computer. Insumos informáticos, venta y reparación de equipos, PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. OK Computer. Servicio técnico oficial de BGH, Epson, PCBox, Eurocase, Exxon, Kanshi y XView. OK Computer. Diseño web e instalación de redes informáticas. 4257-4644. OK Computer. Nuestro negocio, tu negocio. Mitre 1540 Quilmes. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. ...21:29 y vamos a cumplir con los queridos amigos que se han comunicado con nosotros. Mensajes de... Sí, acá tenemos un mensaje del amigo Aníbal Amarilla que dice: le tienen que ganar a una radio religiosa que me hace interferencia. Un abrazo. Así que, ya que es religiosa, aprovechamos para meternos y decimos, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O el Papa Francisco diciendo hagan lío. Así que nos metemos un poquito con la religión. Gaby. Tenemos mensajes de Karina Vargas y de Liliana de Florencio Varela que dicen que le están haciendo el aguante a Flora, así que le agradecemos mucho por escuchar. También mensaje de Adrián que dice que le gusta mucho el programa y que el arte no para. A la vez también tenemos un mensaje de Silvia que con respecto a la cuestión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora dice: hoy Cintia García visitó a Milagros Salas y la encontró organizando a las mujeres en la cárcel. Una noticia ahí. Muchas gracias, Silvia, por también colaborar con nosotros. Desde Florencio Varela, Vivi Bird dice que nos agradece por ir creando espacios para visibilizar y visibilizarnos unos a otros, generar campos de conexión y diálogos, de intercambio, fluidez de pensamiento y acción de calidad. Por más conectores comprometidos, chin chin. Abrazo grande a cada uno de ustedes. Quiero dar
dos saluditos más, que son los alumnos de segundo A del Colegio Papa Eugenio Pacelli, que les agradezco mucho por estar ahí escuchando, y también a Tommy, que dice que el programa le gusta y que está escuchando. Les agradezco mucho a todos, toda la mesa en realidad les agradece. Y para seguir con Flor, queremos que nos cuentes de qué manera surge el programa Tejidos de Trabajo, Historias de Laburantes, ¿no? Que es algo relacionado acá a la zona de... Exacto. Tejidos del Trabajo es una serie de cortos documentales que empezamos a pensar en el año 2013 y como dice el título, Historia de Laburantes, recupera en los pliegues de la memoria las acciones de resistencia, de lucha y de organización de trabajadoras y trabajadores del conurbano sur. La experiencia surge en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y es una experiencia de entrevista y de recuperación de la historia que estudiantes de la carrera realizan con sus padres, madres, abuelos y abuelas que habían trabajado en la región, digamos. O sea, es una manera de recuperar no solamente lo que fue la historia industrial de la región, sino también esas historias de lucha que no están en los libros y que sin embargo implicaron, por ejemplo, paralizar un frigorífico por mejores condiciones de trabajo y por seguridad en el trabajo. Implica pensar que estudiantes de la Jauretche son y fueron obreros de Alpargatas, digo, una empresa que marcó, digamos... Emblemática. Exactamente, y que incluso en el documental cuentan lo que fue organizarse y resistir en los 70, digamos, cuando las fábricas tenían presencia militar permanente. Y Tejidos del Trabajo se compone por 8 cortos documentales donde justamente se recupera esta historia de estudiantes entrevistando a sus familiares y recuperando esas historias. Y se pueden descargar de internet, son de libre acceso. En YouTube están los 8 cortos y se pueden compartir. Incluso nos han contado que los pasan en escuelas, en centros barriales para trabajar temáticas que tienen que ver con historia, memoria y trabajo. Flor, y dentro de esto que nos estás contando, nombraste varias veces a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y ahí la pregunta es libre. A ver, ¿qué nos podés contar sobre la universidad? Sabemos que va creciendo, pero también sabemos que hay muchas personas que tienen desconocimiento sobre qué impacto tiene, por llamarlo de alguna manera, la universidad en la región. Bueno, la Universidad Nacional Arturo Jauretche es un proyecto... que arranca y tiene muchos años, digamos, de ir pensándolo como proyecto que intenta instalar lo que es un proyecto universitario y la educación superior en la región, que tiene su primera corte que inicia en el 2011, es decir que recién en diciembre del 2015 tuvimos digamos, el cierre de los primeros egresados, digamos, de la universidad, y es un proyecto que, bueno, la verdad que estaría hablando 2 programas enteros de la Jauretche, porque tiene una potencia tal que implica pensar que cada estudiante en sí es un proyecto concreto en materia de, que es, como digo yo, es una microrevolución, digamos, pensar el acceso a la educación, la universidad como un espacio de encuentro y de construcción de saberes. Digo, los y las estudiantes de la Jauretche traen, digamos, una cantidad de experiencia y de saberes que circulan en las aulas, en los pasillos, en el intercambio con los docentes, con los no docentes, en carreras tan diferentes como ingenierías, las que están enfocadas en salud, enfermería, medicina, bioquímica, y las de sociales, como es la carrera de Relaciones del Trabajo, que es donde yo estoy trabajando y coordino la carrera, y también gestión ambiental, administración, economía, trabajo social. Para mí la Jauretche es un proyecto hermoso en términos de lo que implica pensarnos como comunidad universitaria y como el rol que tiene la universidad en el territorio, digamos, el compromiso que ha construido la Jauretche con los espacios sindicales, con las organizaciones del territorio, con la problemática rural y del sector hortícola,
con la mirada hacia la cultura, digamos, o sea, dialogar permanentemente con la comunidad es, por más que esté en Florencio Varela, eso no implica que solamente mira Varela, mira Quilmes, mira Solano, mira Bernal, mira Berazategui, Presidente Perón, San Vicente, digo, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes traen en esas prácticas que van poniendo en escena en las aulas y en las actividades de la universidad, esos diferentes saberes que es necesario intercambiar y construir. Me parece que la Jauretche es la posibilidad de construir una nueva universidad y una práctica universitaria que esté mirando permanentemente hacia afuera de la universidad, hacia las necesidades del territorio. Entonces, la verdad que nada, es un orgullo y el plantel de docentes con el cual trabajamos día a día es muy, muy enriquecedor la tarea como docentes ahí. Y a propósito de esto que nos comentás, y corre por mi cuenta esto, librando una batalla contra los imaginarios en los cuales todavía la universidad para muchos es y debe ser elitista. ¿Cuál es la autopercepción del alumno de la universidad sobre su rol, sobre su lugar y sobre su derecho? Bueno, la verdad que la educación, como en todos sus niveles, es un derecho en términos del acceso y de la posibilidad de concluir los estudios. Me parece que el desafío, y es lo que se ve en las aulas y lo que escuchamos a diario en cada una de las materias que componen, por lo menos hablo de la carrera de Relaciones del Trabajo, implica el desafío de pensarse como profesionales y qué tipo de profesionales, ¿no? Esta idea de pensarse comprometido con el mundo del trabajo, pensarse que hay un rol central, que una vez que uno egresa de la carrera no se va de la universidad, tiene una responsabilidad en el sentido de devolver y de construir con otros y con otras su rol como profesional, como futuro egresado. A mí me sorprende muchísimo el grado de participación, de ideas y de propuestas que a diario nos acercan diferentes estudiantes que están en primero, en segundo, en quinto, que acaban de recibir su título intermedio y que eso es una herramienta para poder pensar la inserción laboral en función de un título intermedio. Me parece que el desafío está en poder construir esa pedagogía en función de lo que circula en las aulas, con lo que nuestros y nuestras estudiantes traen y van presentando, digamos, en los diferentes espacios de la universidad. Una muy cortita, ¿no? Porque me quedó, y ahora que está diciendo vos esto de creerse, de verse, de valerse, vi también por ahí que esto, ¿no? Esta mirada tan europeizante que tenemos todo el tiempo, que nos quieren comparar, ¿no? O sea, que nos tenemos que ver todo lo bueno de afuera, Europa, Estados Unidos, y nosotros desde adentro no. Esto que vos decías recién. Vi por ahí también que, y cortito, en 30 segunditos para que me cuente, te llevo del sur, de hermoso del conurbano, del barrio La Fe de Chingolo con el MTD. También vi que estuviste viendo, trabajando en el sur de Francia, ¿no? Fábricas que copiaron modelos de fábricas tomadas argentinas, o sea, el ejemplo nuestro en el primer mundo. Rápido esa experiencia. Eso fue una experiencia gracias a el programa de movilidad docente del Ministerio de Educación, que el año pasado a todas las universidades nacionales abre esta oportunidad para los docentes de universidades nacionales. Y mi propuesta fue viajar y hacer un estudio comparativo sobre fábricas autogestionadas en Argentina y en Francia. Ahí me tocó conocer una fábrica que está en el sur, que se llama Fralib, que es una fábrica que tuvo 1.300 días de lucha, que se enfrentó a un desafío fuerte, que fue poner en funcionamiento una fábrica que trabajaba en red con diferentes empresas de Europa y que producían los famosos té Lipton que circulan en las góndolas. Y ese desafío implicó una articulación fuerte con los sindicatos y vieron las experiencias de Argentina como un horizonte de sentido, digamos. O sea, la forma de organización, las prácticas de poder sostener la gestión colectiva del trabajo fue visto como un modelo, y al mismo tiempo trabajadores y trabajadoras de fábricas de acá viajaron
al sur de Francia en el 2014, un encuentro muy interesante con diferentes trabajadores de Grecia, Italia, digamos, todo el proceso de crisis de Europa que ahora mira América Latina, digamos. Buenísimo para aquellas personas de Francia. De Francia. Porque viste que hay algunas personas que piensan que ir a trabajar solamente es el término, digamos, tradicional del trabajo, levantarse 5:30 de la mañana, ponerse su camisita, y tomarse el bondi y subirse al auto e ir a trabajar a un lugar tradicional o convencional. O sea que desde Francia observaron, estudiaron, te convocaron para que cuentes y vos también observes de qué manera acá se organizan. Exacto. En el sur de Francia, exactamente en Gémenos, que es una localidad en Marsella. Está bien. Bueno, Florencia, te agradecemos. No te despedimos porque te invitamos a Me que quedo, te quedes a compartir lo que resta, pero llegaron nuevos invitados que vamos a disfrutar también un momento con ellos. Llegó la gente de la Comisión de Mujeres de Suteba Quilmes. Habíamos estado hablando sobre la muestra recientemente y ahora vamos a ver bien de qué trata y de qué tratan en esta comisión.